contamina. Ay, cuando te miro y no me miras. Y no lo quita la aspirina. No, suero con penicilina. Es un amor que contamina. Ay, me sube la Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Pudahuel Más Sano. Nos volvemos a encontrar un día viernes a la 1 de la tarde y el día de hoy vamos a hablar sobre un tema muy entretenido y está junto a mí Francisco, que claramente ustedes ya lo conocen. ¿Cómo estás, Francisco? Hola vecinos, hola Valentina. ¿Cómo estás ahí? ¿Cómo estás ahí? Yo también estoy bien. Qué bueno, feliz y contento yo por el tema que vamos a tocar hoy día, que me parece un tema demasiado importante porque vamos a hablar sobre educación sexual. Responsable, ¿cierto? ¿Y para eso? Sí, pues tenemos a 3 invitadas, así que le vamos a dar la bienvenida a Natalia. Ella es matrona del CESFAM Pudahuel La Estrella, así que bienvenida, Natalia. Muchas gracias, muchas Hola, gracias. Natalia. ¿Cómo estás el día de hoy? Muy bien, chiquillos, ¿y ustedes? Muy bien también, gracias. Muchas gracias por la invitación, muy grato de estar aquí, así que... ¿Tu primera esperemos vez? Sí. ¿Tu primera vez? Maravilloso. Sí, la verdad. Así que esperemos abordar ciertas preguntitas y que esto vayamos resolviéndolo a Muy medida bien. que vayamos avanzando. Súper, sin tapujos el día de hoy. Oye, y además tenemos a Carolina Villagra, vecina de la comuna de Pudahuel. ¿Cómo estás, Carolina? Hola, bien, súper. Qué bueno, gracias por haber venido el día de hoy. Gracias a todos ustedes por invitarnos. Oye, y Francisca Enríquez, ¿cómo estás, Francisca? Bien también. Felices de tenerte acá. Sí. Bueno, vamos. Oye, que además también es novedoso porque Francisca, ¿qué edad tenés tú, Francisca? 17. Mira, me encanta tener a gente joven. No estoy diciendo nada por ustedes, pero es rico tener juventud, ¿cierto? Oye, bueno, van a aparecer en pantalla los diversos CESFAM de la comuna de Pudahuel, que son 5 con sus direcciones, para que cualquier duda o consulta que ustedes tengan puedan recurrir a ellos. Y tenemos una nota, Francisco, justamente de la temática del día de hoy. ¿Te tinca que la vayamos a ver? Perfecto, vámonos de lleno ahí a la notita. Mi nombre es Patricia Bravo, soy matrona del CESFAM Pudahuel Estrella y nosotros acá contamos con 2 grandes programas relacionados a la obstetricia. Primero, el programa de salud sexual y reproductiva y el programa del adolescente. En este caso, en el programa adolescente, lo que nosotros buscamos es entregar educación sexual integral dependiendo de la edad del adolescente o de las niñeces con las que estemos trabajando. Actualmente en el CESFAM se trabaja con el espacio amigable del adolescente, que tiene atenciones en horario vespertino, o sea en la tarde, para facilitar la llegada de estos público objetivo. Y además también nosotras asistimos a los diferentes colegios de la comuna para poder realizar los controles joven sano y educar también sobre métodos anticonceptivos, desarrollo, etc. Legalmente en Chile, toda persona que tiene mayor a 14 años puede ingresar a un box de matrona sin acompañante adulto responsable. Obviamente ahí vamos a ir dependiendo de lo que se vaya pesquisando en box o durante la atención, lo que vamos a ir realizando. Obviamente se realiza una consejería donde nosotras explicamos los diferentes métodos anticonceptivos, los pros, los beneficios, los efectos adversos que se puedan tener y asimismo tomar una decisión en conjunto con toda la información que nosotras entregamos, que así la usuaria o adolescente en este caso pueda tomar una decisión informada. En el caso del inicio del método anticonceptivo, las 2 grandes formas para poder iniciar en nuestro centro de salud familiar son 2. Primero, solicitando una hora, ya sea por la plataforma de Telesalud o por la vía línea 800, y así obviamente vamos a tener una horita agendada en el CESFAM para su atención completa y así lograr también la consejería que estábamos hablando anteriormente. En el caso de los controles joven sano que hacemos en los establecimientos educacionales, ahí va a ir dependiendo porque muchas veces no todos los adolescentes que tenemos en los establecimientos educacionales cercanos son de este mismo CESFAM o pueden estar inscritos en otra parte o ser de ISAPRE, etc.
Y recuerden que en caso de las pacientes embarazadas deben seguir las indicaciones de su matrona durante los controles prenatales, o en caso de tener un test de embarazo o una ecografía que esté con un embarazo viable, pueden venir directamente a hacer su ingreso en el SOME del CESFAM para que le den una horita para su atención con matrona. Pudahuel TV, nuestra voz, nuestra pantalla. Oye, qué buena nota, muy informativa de ahí del CESFAM Pudahuel La Estrella. Sí, interesante. ¿Qué les pareció, chiquillos, a ustedes la nota? Muy bueno. Sí. Muy bueno. Me enteré de algunas cositas que no sabía, así que está Yo bastante también, buena. Sí, me gustó bastante, a modo introductorio. Y me queda una duda que quiero comenzar a abarcar, porque bueno, el tema de hoy, como dijimos, es cierto, educación sexual responsable, y aquí hablan un término nuevo, que era educación sexual integral. Entonces me gustaría en realidad que nos explicaras un poco qué significa realmente una educación sexual integral. Ya. Bueno, chicos, primero agradecer a la colega que se presentó con la nota al comienzo. Y lo que abarcamos nosotros con la educación sexual integral es que da educación en muchos ámbitos, en varias esferas, aspectos tanto biológicos, emocionales, psicosociales, físicos de la sexualidad de manera progresiva, o sea que va avanzando a medida de la edad que va teniendo el paciente, el usuario del caso que vamos a ver, para darle información y educación acotada y necesaria para su rango etario. Y eso es lo que integramos en todo ámbito. Y abarcamos todas las esferas, principalmente lo que esté deficiente el paciente. Okay. Oye, Natalia, ¿y cómo abarcan esto cuando alguien asiste al CESFAM a solicitar como ayuda respecto a la educación sexual? ¿Cómo ustedes se la brindan? Ya, bueno, dentro de, como decía la colega en la introducción, nosotros tenemos espacios amigables, programa del adolescente, principalmente dentro del área del rango etario de adolescentes, y abarcamos todos los puntos, tanto desde las preguntas de cómo han sido sus cambios físicos, cómo han sido sus cambios psicológicos, cómo es su esfera social, con quiénes se rodean, con quiénes se relacionan, cómo es su lugar y su ambiente en la escuela, y así podemos abarcar qué problema y pesquisar si es que algo estamos evaluando, no lo estamos evaluando, también no provocar la discriminación e integrarlos de todas formas. Y así abarcamos en su totalidad, no solamente a los desarrollos físicos que va teniendo, los cambios que son más presentativos y abruptos, sino que ver también muy importantemente su ámbito psicológico. Oye, y en ese del ámbito psicológico, ¿cómo a qué te refieres más o menos? Como para explicarle a las personas. Sí, claro, ir viendo sus cambios emocionales, cómo se va adaptando con las relaciones, con el resto de las relaciones, el desarrollo que tiene que tener con otro tipo de rangos etarios, los respetos, aprender a describir y descifrar que su cuerpo es suyo, también tienen el derecho a decir no. Entonces, en esos ámbitos. Ya, como los límites, Sí, ese tipo de los cosas. límites, de todas formas, según la edad también. Tengo una duda, porque por lo general la nota igual se mostraba que iba más enfocado siempre cuando hacemos de educación más a la población adolescente. Claro. Pero si tenemos una persona adulta, quizás ya adulto mayor, hablemos de adulto mayor, que por lo general yo sé que los controles son como hasta los 65, que se les toma como el último PAP y esas cosas. ¿Qué pasa si un adulto mayor después quiere asesoría con respecto a educación sexual? ¿Puede acercarse a una consulta con matrona? Como... Absolutamente, educación sexual integral aborda a todos los rangos etarios. La idea es que vayamos avanzando en todo el ciclo vital. Eso es lo que hacemos nosotros como matronas y matrones, de darles contención, darles apoyo y darles los cuidados de salud que necesitan a todos los rangos independientes. Tú me comentabas, no sé, hasta los 65, 64 años que se ve una mujer por las citologías, pero la verdad es que la idea es que siempre vayamos teniendo controles anuales. Nosotros podemos pesquisar y al final hacemos un trabajo multidisciplinario y en equipo. Perfecto. Oye, Francisca, ya que mencionamos que eras la joven de este equipo el día de hoy, cuéntanos un poquito cómo abarcas el tema de la salud sexual, qué información, quién te ha dado información, cómo la has adquirido, pasa en tu colegio, cuéntanos. No, para mi experiencia personal, en mi colegio a mí nunca me hablaron de sexualidad, o fue muy breve, que fue en el liceo, en la educación media. Pero a mí ese tema me lo habló mi papá, mi abuela, que yo vivo con mi papá y con mi
Entonces ellos me enseñaron y me dijeron cómo prevenir enfermedades sexuales. Ok. Oye, ¿y han tenido ustedes ambas dos? La pregunta va dirigida a las dos. Este tipo de intervenciones o de educación cuando han ido a controles acá con el profesional de matrona. En mi caso, sí. O sea, cuando a mí me toca mis controles, sí le pregunto varias cosas y no, la información es bien completa. Claro, ¿cómo ha sido esa experiencia? ¿Ha sido rica? Buena, grata, sí, ya? sí, porque una más se informa y es mejor a la larga, porque uno también, yo tengo 2 hijas adolescentes y la ayudo también a educarse en ese, con una profesional en este caso. Porque muchas veces uno se informa mal. Sí, O sea, y sobre todo aparte en las redes. es como complejo, ¿no? Porque cuando uno habla de educación sexual, como que uno se empieza a poner Mucho como tabú. nervioso, Todavía mucho sigue tabú. siendo tabú. Claro. Existe ese Entonces, tabú. ¿cómo ¿Qué? lo has manejado tú, Carolina, con tus hijas adolescentes? Sí, 2 hijas. Lo que pasa es que todo esto viene de atrás. O sea, yo tengo 41 años y mis papás no me hablaban de educación sexual. O sea, hablar que a mí me llegó mi periodo era como, pucha, ¿cómo se lo digo a mi mamá? Y lo comentábamos con mi hermana. O sea, ¿sabes que me va a llegar y todo? La que era mayor me decía, mira, te va a pasar esto, todo otro. Pero de parte de mis papás era como imposible hablarlo porque era como, ya estáis preguntando cuestiones. Entonces hay una quedaba así toda chica porque le daba vergüenza preguntar, porque ellos venían de otra educación que muchas veces se casaban muy jóvenes, no existía la educación sexual. Entonces se casaban y tenían hijos al tiro. Esa era su misión. Entonces después nacimos nosotros, esta generación, que los que hemos tenido hijos tenemos otra educación sexual. Claro. Enseñamos de otra manera. Entonces, ¿cómo lo abarco yo con las chiquillas? Lo converso abiertamente. O sea, nosotros somos los 4, mi marido y las 2 niñas, y lo conversamos en la mesa. Es decir, mi hija yo le dije, tú comienzas a pololear y vamos a la matrona, porque te tienes que cuidar. O sea, yo acá no te voy a dejar a que, mamá, no va a pasar nada. Porque eso de que no va a pasar nada no tan solo un embarazo, sino que una infección de transmisión sexual. Que eso es muy grave. Es más grave que el embarazo, sí, en este caso. Oye, súper bien, sí. Qué bueno que tengan esa confianza y que sí. le hayan dado un poquito esas herramientas, porque parte de es la base involucrar que la familia empiece a integrar esta educación sexual integral, porque la familia es la primera línea, es la primera línea que tiene desde la niñez, porque recordemos que esta educación sexual, la idea es que sea a temprana edad, y si ustedes dan las herramientas, que son las personas de confianza de estos chicos, y que están presentes y son en base a su ejemplo a seguir, darles herramientas, comunicarles, que se conozcan, que sepan hablar con las palabras correctas. Genial. Exacto. Yo creo que Carolina tocó es. 2 temas súper importantes dentro de su relato. Uno fue lo último que dijo, que educarse sobre sexualidad no es solamente prevenir un embarazo. Lógico. ¿Ya? Y lo otro, que cuando a uno lo educaban con respecto a eso, por ejemplo, tu experiencia con tus hermanas mayores, siempre eran sobre los cambios fisiológicos que iban ocurriendo, sobre lo que te iba a pasar. Pero nadie hablaba sobre lo que tú mencionaste delante, de este ámbito de la integralidad en la educación sexual, que tiene que ver con esa parte emocional que también va ocurriendo y que es parte natural del proceso en el caso de la mujer cuando le llega la menarquia. En el hombre también ocurren cambios importantes. Y el hombre tiene menos conocimiento incluso porque los papás no saben cómo acceder mucho. Claro. Entonces en eso vas a involucrarse. Oye, pero está interesante eso, porque en este caso la Francisca comenta que su papá le ha explicado ciertas cosas sobre sexualidad. ¿Cómo ha sido esa experiencia? ¿De dónde le surge a él esto de hablarte? Es que cuando a mí me llegó mi periodo, el primero que supo fue mi papá, porque yo vivo con él. Solo con mi papá y con mi abuela vivo yo. Entonces, él ha sido con mi mamá y mi papá, entonces él tiene que tocar esos temas en mi vida. Pero podría no tocarlos, pues podría hacerse el loco. Entonces, está muy interesante que él haya dicho, vamos a hablar sobre esto. A mí me empezaron a cuidar al tiro apenas me llegó el periodo. Y mi papá me ha enseñado las maneras de prevenir infecciones, embarazos, me acompaña a la matrona. Yo igual le pregunto a la matrona, yo he pasado por casi todos los métodos para prevenir infecciones.
Y no, una experiencia agradable en el consultorio con las matronas y con mi papá igual. Siempre Súper. me habla de esos temas. Súper, porque además mencionaste que en el colegio pareciera ser que no se toca mucho estas temáticas. poco. Carolina, ¿te ha pasado que tu hija Sí. te comentaron ese tema? Sí, de hecho siempre les pregunto a las chiquillas, una va en el Santiago Pudahuel y la otra va en el MAE. Entonces siempre les pregunto, oye chiquillas ya, porque tengo una de 14 y otra de 17. Entonces, oye, le han tocado el tema de la sexualidad, ¿qué le informan? Creo que son 2 clases y eso. Entonces, yo encuentro que es demasiado poco, sobre todo cuando ya entran en primero medio, que empiezan los carretes, que la salida, que los pololeos. Y encuentro que ahí es donde más hay que ponerle más énfasis en eso, porque es poca la información. Mi hija me pregunta a mí en la casa, o se informa mal con los amigos y después me pregunta en la Exacto. casa, y yo digo, no hija, no es así. Vamos a investigar para que tengamos, porque uno no lo sabe todo, entonces Sí, tiene que pues. buscar información que de verdad sea verídica, y yo le digo, no, esto no puede ser así, no, es que lo dicen así mis amigos. Claro. Entonces ahí es cuando entramos en un debate familiar y bueno, lo que es la adolescencia muchas veces se cierran y ahí igual tratamos de entregarle una buena información porque igual es difícil. Yo creo que lo que nos pasó también a nosotros en Sí. términos de educación sexual, o sea, también uno con los amigos iba conversando y en base a Claro. eso iba como sacando información, o no A sé, partir de la curiosidad. también, Exacto. o de vida sexual efectiva que entregaban por ahí en un diario. No, imagínate que yo iba Se me al cayó el cole- carnet. Imagínate que yo iba, claro, como tú mencionaste, este colegio más católico que hay en Pudahuel, yo iba en un colegio católico de monjas, entonces imagínate, en esos tiempos, Era tabú. las monjas te criaban como, o sea, te tenían ahí como para ser dueñas de casa, entonces claramente habían temas muy, muy tabú. Ante eso, Carolina, hay un Sí. desafío sin duda, ¿cierto? Sí, sí, grande. Natalia, ¿cuál crees tú que el desafío que tiene este país o la educación para poder hablar de estas temáticas? En las escuelas. Mira, dentro de las bases que están en los desafíos, también está un poco en irrumpir un poco los mitos que existen en cuanto a la barrera social. Muchas veces las limitancias son a partir de los apoderados, que no quieren que se comience a hablar de sexualidad porque tienen una visión errónea más que nada de querer apresurar el inicio de actividad sexual más que dar herramientas, y nosotros somos facilitadores y en verdad somos sus aliados a educar, no es que estemos en contra de ello. Entonces un poco derribar esas barreras, también tenemos que, ojalá idealmente, incrementar capacitación para los profesores, para los docentes, porque si bien nosotras como matronas ahora en la actualidad sí abarcamos charlas en colegios, asistimos, se programan, se abarcan ciertos temas que el establecimiento permite que se hablen, pero los docentes y los profesores directamente a veces no se sienten tan capacitados, y es que en verdad en el pregrado no se incluye tanto para poder hablar sobre educación sexual, y menos integral ahora, que es lo ideal. Y además que nos cubran siempre las políticas y las normativas en el país, porque si no, no hay una ley establecida de lo que se pueda hablar equitativamente en todos los colegios, en todos los establecimientos, que al final sí hay desigualdad en eso. Sí, Natalia, disculpa, entonces- yo quería comentar algo justamente de eso. De hecho, una de las niñas tuvieron la educación sexual este año y iban avanzando con el tema de la infección de transmisión sexual. Ya habían imágenes y los apoderados reclamaron. Sí. Porque lo ven como algo como degenerado, se podría decir, así como muy... Lo que pasa es que la gente cree que mientras yo no hable de ese tema no existe. Exacto. Pero Y no que no se aplaza, hable. sí, Claro, en verdad, que en verdad es como es la idea ejemplo, si no prepararlos. hablamos de homosexualidad, entonces mi hijo no va a ser homosexual. Exacto, y cortaron las clases, o sea, ya no pudieron seguir hablando de sexualidad, en este caso preventiva, y no, se cortó las clases, o sea, Claro. yo le dije, pucha, qué mal, porque en el fondo, ya si en tu casa no habláis de eso, ¿por qué le limitáis a los otros que sí necesitan saber? Eso es lo fondo. Natalia, Totalmente. entonces la principal brecha que existe en los colegios principalmente para hablar de sexualidad está ligada a que a los papás que no quieren, al colegio de acuerdo a los valores que tiene el colegio, o por las políticas públicas que...
Mira, principalmente ¿Cuál es la principal brecha que hay de desigualdad en lo que se entrega es porque si bien tenemos una ley establecida que nos obliga a tener educación sexual en todos los establecimientos, pero no detalla los temas que se tienen que abordar. Por lo tanto, sí queda sujeto a cada establecimiento los temas que se van a mencionar. Entonces sí existe esa desigualdad que puede ser según un establecimiento municipalidad, particular subvencionado, entonces queda sujeto al establecimiento finalmente, el tema que se aborde, el tema que se aplique. Y esa es la desigualdad para abordar en cuanto a los temas para darle igualdad a todos los niños que tengan el acceso a esa educación. Los otros temas ya son secundarios y son cosas que claramente habría que derribar e ir educando a los padres, derribar mitos. Los Pero papás. la brecha, los papás, ¿cierto? Sí, todo viene de atrás. Yo siempre he los escuchado papás. esta pregunta, no sé si ustedes la han escuchado. ¿A qué edad se comienza a hablar sobre sexualidad? Desde la niñez, ojalá de lo más temprano posible, porque sexualidad no es que vayamos a hablar inicio de actividad sexual desde la niñez, no, abarcamos muchos temas más, así como dijimos que esto abarca varias esferas, es que vayan conociendo los chicos su propio cuerpo, que vayan nombrando realmente cómo se denominan cada órgano, cada parte de su cuerpo y lo logren diferenciar de manera adecuada, que no pongan apodos, que no disfracen ciertas situaciones y así es mucho más fácil detectar todo, tener mayor confianza. Igual es importante hacer esa diferenciación porque cuando hablamos de sexualidad uno siempre lo tiende a asociar al inicio de la vida sexual, claro, o al coito, o a la relación sexual, y la sexualidad abarca otras cosas. Sí, pues yo creo que una de las cosas principales que uno comienza a enseñar a los niños de pequeños es esto de nadie tiene que tocar tu cuerpo. Claro. Hay que poner límites. Solamente tú puedes acceder a tu cuerpo. Yo creo que, me imagino Carolina o quizás a ti Francisca también, fueron una de las primeras palabras que quizás escucharon o les dijeron. Sí. Sin duda, ¿no? Así es. Prevenimos así los diferentes abusos sexuales que... Identificando, claro, qué partes del cuerpo sí son tuyas, son íntimas, que de verdad tú puedes decir, no, ese lugar no lo tocas. Y así se expresan fácilmente los niños con sus adultos responsables al decir, no, hoy me pasó esto y me tocaron cierta zona, pero con su nombre real, porque si no, eso igual se puede malinterpretar. Entonces tiene que haber educación completa desde la niñez. Y también los ayuda más en la adolescente, en la pubertad, cuando empiezan a tener estos cambios físicos, tanto como mencionaban ustedes, empezar a hablarlo con el amigo, con el que está viviendo lo mismo que tú un poco, pero ya ir un poco preparado, o sea, ya te mencionaron que eso te iba a suceder, ya tú te vas preparando, no es como que llegue un cambio abrupto y, oye, es que menstrué y no sé qué hacer. Entonces esos cambios son más chocantes porque los adolescentes también están pasando muchos cambios emocionales. Entonces, dar un poco esa ayuda desde antes para que se prepare de qué es lo que te va a ir sucediendo, ya no va a impactar tanto en él también. Por supuesto, porque aparte el cuerpo evoluciona. O sea, si yo me pongo a pensar cuando era adolescente, uno siempre tiene como esas complejidades como, oye, no sé, por ejemplo, soy distinta a mi compañera, que mi compañera es así. Entonces, esas temáticas igual son potentes y es importante este tema psicológico que tú dijiste, es como más de contención. Sí. ¿Cierto? Así es. Natalia, tú igual delante hablaste que en el hombre, ya adolescente quizás, bueno, en el hombre en general, yo creo, en toda la edad, hay más desconocimiento aún con respecto a la sexualidad. Sí. Eso, ¿por qué crees tú? ¿Hay mitos ahí que...? La verdad es que hay una desigualdad en la entrega de información. Siempre cuando vamos a hacer un poco más de consejería, método anticonceptivo, hay más acceso para las chicas. Prevenir embarazo, siempre la información es hacia el sexo femenino. Entonces sí se deja un poco de lado el sexo masculino, también por el mismo tema de que hay menos método anticonceptivo. Como que se cree, no, mi adolescente tiene control con matrona, no. Es como, no, eso no pasa. Es para niñas. Es para niñas, es para la mujeres. matrona de mujeres. Sí, entonces esa es la barrera que igual hay que derribar porque tenemos que abarcar todas las esferas. No podemos dejar afuera el cuidado, el uso de los mecanismos de barrera, que es preservativo, y también educarlos en que esos cambios psicológicos también tienen que tener responsabilidad afectiva, que es la otra esfera que también quizás a veces se obvia
y los niños no crecen con ese conocimiento y es como ya el niño no llora, el niño como que no siente mucho, el niño no tiene tantos cambios como la mujer. Claro. Y no Existe el machismo. Sí. Ay, es que es Todavía. hombre, ¿cómo? Oye, ¿Cómo va a Fran, hacer eso? tengo una pregunta igual. En tus pares, en tu grupo de amigos, ya, quiero hablar amigos hombres. ¿Cómo es el tema de la sexualidad? ¿Cómo los ves tú a tus pares, a tus pares varones? ¿Conversan con respecto a este tema? ¿Tienen conocimiento? ¿Lo conversan en grupos de amigos? ¿Ellos se atreven también a hablarlo con chicas o lo hablan entre chicos solamente, como el típico club de Toby? Chicas, no sé? ¿Cómo ha sido eso? Yo opino que como que los hombres hablan ese tema entre hombres y las mujeres entre mujeres, y también he visto mucho eso de que disfrazan las palabras, las partes íntimas del hombre o de la mujer. Les dicen apodo, les dicen otros nombres. Ya. Pero en sí no habla mucho de la sexualidad entre mujer y hombre. Oye, ¿y tú notas que hay una diferencia en el conocimiento que hay al respecto entre hombres y mujeres? ¿Que ustedes, chicas, manejan más información que la que manejan los niños? Sí. ¿Sí? Las mujeres manejan más información que los hombres por lo... Ya, wow. Sí. Oye, Francisca, ¿te has dado cuenta cuando conversas con tus compañeras o amigas que quizás tú sabes un poquito más porque desde tu casa te han hablado y quizás ellas saben un poquito menos porque quizás no le hablan o también les hablan abiertamente? ¿Cómo ves tú cómo eso? Al ser mi amiga, por lo que me han contado, ellas no le hablan mucho, pero ellas hablan de sus experiencias. En cambio a mí sí me han hablado de todo ese tema de sexualidad de chiquitita. Súper, súper. Como que hablan más, empiezan como a hablar entre ellas cuando comienzan a tener ciertas experiencias. Y ahí van compartiendo, ¿te habrá pasado esto? ¿No te pasó? Y es donde lo que hemos hablado, ¿no? Que empieza de repente a ocurrir cierta información como de repente errónea, que de repente uno dice como, oye, pero esto no era tan así, pero se hace normativo porque lo comparten entre adolescentes, pensémoslo de esa manera, ¿cierto? ¿Qué Así experiencia te han dicho tus hijas, Carolina, en esas temáticas? Como, ¿qué diferencia ves tú? Como, ¿qué tan avanzadas ellas están en esas temáticas versus a sus amigas, por ejemplo? Sí, hay una gran diferencia. O sea, a mí, de hecho, cuando le comento a mi hija sobre sexualidad, de cuidarse y todo eso, ella le informa a sus amigos, lo conversa. Porque, claro, nosotros lo conversamos todo. Nunca estamos ahí como con vergüenza, no, se habla de todo. Y con las dos por igual, porque a pesar que las dos tienen sus diferencias de edad. ¿Qué edades tienen? 14 y 17. Ya. Con la 14 hablamos un tema y con la 17 ya es otro tema. Entonces con las dos sí están bien informadas. O sea, ellas tienen la libertad de preguntar lo que ellas quieran y nosotros nunca nos vamos a enojar ni nos vamos a achicar por lo que nos preguntan cosas, al contrario. Prefiero que me pregunten en la casa con buena información que lo busquen por fuera. Súper. Súper, una familia muy moderna. Sí. Oye, Francisco, ¿adivina qué? Que no nos queda Se tiempo. está acabando el tiempo. Yo es que tengo, cuando yo tengo hablamos de muchas temas, preguntas, así que no, ¿cuánto rato nos queda? cuando tenemos temas entretenidos, como que se nos pasa volando. Vayamos cerrando, Postetinca, a ver, ¿qué pregunta, como de todas las preguntas que tienes, con cuál la lanzarías para ir cerrando? Yo creo que lo más importante, porque hemos hablado de sexualidad responsable, de integralidad, hemos hablado de que por lo general siempre la sexualidad va enfocada a la prevención del embarazo y todo, pero yo creo que es importante hablar sobre las infecciones de transmisión sexual, porque la idea siempre es promover, ¿cierto?, el autocuidado y eso es sumamente importante. No sé si ustedes están en conocimiento de enfermedades de transmisión sexual. Vamos a hacerle quiz a las chiquillas. ¿Sí? ¿De qué cosas no pueden haber o qué nos podemos contagiar al no tener una sexualidad responsable? No, yo ya sabía de algunas enfermedades de transmisión sexual. Ya. Sí. ¿Tú, Yo Francisca? sí, casi la a mí mayoría. eso sí me lo pasaron En el colegio. Ya te pasaron Como más en el de la colegio. biología. Súper. Me pasaron Sí. Ya, y mi pregunta, yo tengo aquí otra pregunta enfocada a esto, porque hoy en día hay muchos programas como profilácticos o preventivos, medicamentos preventivos que se pueden tomar, como por ejemplo el PrEP. Que nos contaran un poquito de eso como para cerrar, qué tan efectivo es o no, y qué otras cosas es importante abarcar y entender al momento del PrEP, porque hay muchas personas que yo he visto que la población toman esto,
pero para evitar el uso del preservativo. Uh-huh. Disculpa, pero nunca lo había escuchado. Oye, yo Nunca. tampoco, Francisco, estoy nunca lo había así. escuchado. A ver. Ya, bueno, esta es la línea que toman algunas personas, algunos pacientes, por prevenir el contagio de VIH. ¿Ya? Principalmente la limitación o la barrera para tener infección de transmisión sexual es usar, tal como dijimos, métodos de barrera, o sea, preservativos, ya sea condones masculinos, condones femeninos. Y esta es la primera línea y prácticamente dentro de las que nos protege de contraer infecciones, ¿cierto? Los otros métodos anticonceptivos son para no tener embarazos deseados. Cuando la población ha consumido lo que tú me comentas, no se relaciona directamente a veces tener controles médicos. Y es lo que es necesario siempre estar en evaluación, porque si va a consumir algún tratamiento por efectivamente alguna infección o algún téster que se haya detectado de VIH, tiene que haber control, seguimiento, el tratamiento adecuado para que esto sea, dependiendo del caso, si es que fue presente, si fue positivo, que sea indetectable e intransmisible. Pero siempre bajo el control médico, ya médico de matrona, para que esto siga un tratamiento adecuado y sea el control correcto. Y como mencionaba, los métodos de barrera son la primera línea de no contraer infecciones de transmisión sexual y obviamente estar realizándose siempre sus exámenes de pesquisa contra infecciones. Porque iniciando actividad sexual son muchas las cepas que se pueden contraer y que finalmente no siempre son sintomatológicos, no siempre lo van a detectar, a veces tienden a decir, no sé, fue solamente una vez, se presentó solamente una vez, yo creo o supongo que no ha estado con otras parejas y realmente no lo sabemos. Entonces la salud está en nuestras manos, de nosotros hacernos las pesquisas y de nosotros tener como el cuidado personal y decir, vamos a usar método de barrera por el cuidado de ambos también, el cuidado de ambos. Súper. ¿Les quedó claro Sí. lo que era el PrEP? Te tiraste una bomba así como al final, con esa pregunta. Bueno, Digamos, sí. amplio tema de ver los tratamientos de VIH Sí, y de cada infección de transmisión sexual. Es un tema que para es largo igual. larguísimo, Sí, larguísimo. De hecho, deberíamos sacar otro, chiquillos, vamos a sacar otro podcast con respecto a estas cosas. Sí, para total, hablar más porque- en profundidad sobre infecciones. Sobre ciertas Sí. temáticas Sí. que quedan como volando, ¿cierto? Oye, ya se va finalizando entonces el programa y para ir cerrando, enviémosle un mensaje a todos nuestros vecinos y vecinas, cada uno de nosotros, respecto a esta temática. Francisca, ¿qué mensaje le darías a los vecinos? Yo le daría a los adultos que hablen de sexualidad con sus hijos, porque al final eso les va a servir más que nada que en el colegio, que no hablan casi nada de ese tema. Y eso. Y a tus pares, a tu amigo, a A mis amigos y a tus, que pa- se a informen tus mejor, pares en general, a todos los... que se informen mejor, que vayan al consultorio a preguntar. Ya, súper, como que si ya no encontraron información en los papás o está en internet y no saben bien, el CESFAM es un Sí. súper buen aliado, el Sí, programa para del cuidarse adolescente. un poco del acceso a redes Sí. sociales, que a veces Hay igual tanta entrega un poco de información, información ¿cierto? errónea y es la primera línea que tienen los adolescentes Sí. en acceso. Así Yo también, así TikTok es. es mi primera fuente de información. Oye, Carolina, ¿cuál es tu mensaje? El mensaje es para los adultos, que se informen más, que no tengan vergüenza de preguntar, que pregunten sin miedo, si no va a pasar nada. Eso. Súper. Bueno, el mío. Sí, dale. Es clave, educación es prevención, así que ligarse siempre por eso y agradecer a los espacios que nosotros podemos tener en el CESFAM Pudahuel, La Estrella, porque siempre se nos han brindado las herramientas, siempre podemos hacer charlas, tenemos operativos que a veces se realizan en cualquier día, en donde sí entregamos educación a los adolescentes, también tratamos de abarcar un poquito a los padres para derribar esos mitos, así que agradecer también esos espacios que nos da el consultorio y ojalá que se sigan incrementando para poder favorecer en cuanto a toda nuestra población que deberían tener educación sexual integral, que es todas las esferas de nuestra vida y en nuestro ciclo Así vital. es. Súper. Francisco, ¿algo más que decir? Eduquémonos, preguntemos. Lo mejor para salir de la ignorancia en realidad es reconocer que tenemos dudas, eso es sumamente importante, acudir a los centros de salud, a cualquier profesional en realidad pedir orientación, eso es sumamente importante.
El uso del preservativo es fundamental. Para todo no es solamente prevenir un embarazo no deseado, sino que es prevenir un sinfín de infecciones que se pueden transmitir vía sexual. Y eso, feliz de haber tenido este programa hoy día contigo. Súper. Eso. Oye, mi mensaje es que nos sigan en redes sociales porque por algo hacemos estos programas, porque justamente la idea es informarnos a través de profesionales y de personas que nos vienen a contar sus experiencias. Así que le quiero dar las gracias a todos, a todas, a mi Francis, que está aquí siempre acompañándole, que él siempre tiene tantas preguntas, me encanta. Y así que no dejen de ver nuestro programa Pudahuel Más Sano los viernes a la 1 de la tarde y todas a seguir a Pudahuel TV por redes sociales. Así que gracias por haber venido. Darle like, compartir y ahí también pueden ir comentando con respecto a qué cosas les gustaría ver acá, de qué les gustaría informarse. Y sí, cuéntenos ahí como, oigan, tengan este tema, así que mejor así para nosotros hacerles un gran programa a ustedes. Así que muchas gracias a todos y a todas y vecinos y vecinas, ya nos vemos en un próximo capítulo, que estén muy pero muy bien. Gracias. Chao. Gracias. Chao.